Filosofía renacentista. Un renacimiento del pensamiento humano. La filosofía renacentista, que floreció en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental, marcando el paso de la filosofía medieval a la moderna. Este periodo se caracterizó por un profundo interés en el humanismo, un movimiento que centraba su atención en el ser humano y su potencial, en contraste con la filosofía medieval, que se centraba en Dios y la teología, el hombre como centro del universo. Un elemento crucial de la filosofía renacentista fue el antropocentrismo, la creencia de que el hombre es el centro del universo y que tiene un papel crucial en la creación y comprensión del mundo. El famoso discurso sobre la dignidad del hombre, escrito por Giovanni Pico della Mirandola, es considerado el manifiesto del pensamiento renacentista, donde se afirma que el hombre es un microcosmos que participa de las tres órdenes del universo y que gracias a su libertad puede crear su propia condición. Un renacimiento del pensamiento científico. La filosofía renacentista también se caracterizó por un renovado interés en la ciencia natural, impulsado por la observación, la experimentación y la búsqueda de leyes universales que explicaran el funcionamiento del mundo. Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Galileo Galilei y Johannes Kepler son algunos de los grandes nombres que marcaron este periodo. Nicolás de Cusa fue un filósofo y teólogo que desafió la visión geocéntrica del universo y propuso un modelo cosmológico más complejo. Giordano Bruno, influenciado por Copérnico, defendió la idea de un universo infinito y la existencia de otros mundos. Galileo Galilei, considerado el padre de la ciencia moderna, aplicó el método científico a la observación de la naturaleza, realizando importantes descubrimientos en astronomía y mecánica. Johannes Kepler, por su parte, formuló las leyes del movimiento planetario, que describen las órbitas elípticas de los planetas alrededor del Sol, el método científico y la interpretación determinista. La filosofía renacentista, a través de figuras como Leonardo da Vinci y Galileo Galilei, impulsó el desarrollo del método científico, que se basa en la observación, la experimentación y la formulación de hipótesis. Este método permitió a los científicos del Renacimiento realizar descubrimientos revolucionarios y sentar las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. Otro rasgo importante de la filosofía renacentista fue la interpretación determinista de la realidad, que se oponía a la interpretación teleológica escolástica. Los filósofos renacentistas creían que el mundo funcionaba según leyes naturales y que el destino del hombre estaba determinado por estas leyes, sin intervención divina. 5. La influencia de Aristóteles. A pesar de su enfoque humanista y científico, la filosofía renacentista no abandonó completamente la influencia de Aristóteles, que había dominado el pensamiento occidental durante la Edad Media. Los filósofos renacentistas estudiaron y reinterpretaron las obras de Aristóteles, adaptándolas a sus propias perspectivas. Un legado duradero. La filosofía renacentista tuvo un impacto profundo en la historia del pensamiento occidental, sentando las bases para el desarrollo de la ciencia moderna, el humanismo y la ilustración. Su énfasis en la razón, la observación, la experimentación y el individuo tuvo un impacto duradero en la cultura occidental, que continúa resonando en la actualidad. ¿Cuáles fueron las principales ideas que separaron la filosofía renacentista de la filosofía medieval? La filosofía renacentista, a pesar de ser una continuación de la medieval, se separó de esta por varias ideas clave que marcaron un cambio radical en la forma de pensar y comprender el mundo. 1. Antropocentrismo vs teocentrismo. Filosofía medieval, el teocentrismo era la piedra angular. Dios era el centro del universo y la fuente de toda verdad. El hombre era visto como un ser imperfecto, pecador y dependiente de la gracia divina. Filosofía renacentista. El antropocentrismo se convirtió en la nueva perspectiva. El hombre se colocaba en el centro del universo. Se le atribuía una capacidad innata para conocer y transformar el mundo a través de la razón y la ciencia. La libertad humana y su potencial para la autorrealización se convirtieron en temas centrales. 2. Razón y observación vs fe y tradición. Filosofía medieval. La fe y la tradición eran las fuentes primordiales de conocimiento. La autoridad de la Iglesia y los textos sagrados se consideraban supremas. La razón se usaba para interpretar la doctrina religiosa, pero no para desafiarla. Filosofía renacentista. La razón y la observación se convirtieron en herramientas esenciales para comprender el mundo. Se promovió la investigación científica y la experimentación como métodos válidos para adquirir conocimiento. El hombre podía llegar a la verdad utilizando la razón y la lógica, sin depender únicamente de la fe. 3. Mundo natural vs mundo divino. Filosofía medieval. El mundo natural se veía como una creación divina y una manifestación de la voluntad de Dios.
La naturaleza se interpretaba de forma simbólica y teleológica, buscando el propósito divino en cada elemento. Filosofía renacentista. Se produjo un interés renovado por el estudio del mundo natural. Se buscaban leyes naturales que explicaran el funcionamiento del universo. Se valoraba la belleza y armonía del mundo natural, pero también la posibilidad de controlarlo y manipularlo para beneficio del hombre. 4. Humanismo vs ascetismo. Filosofía medieval. El ascetismo y la renuncia al mundo material eran valores importantes. Se buscaba la perfección espiritual y la unión con Dios a través de la oración y la meditación. Filosofía renacentista. El humanismo celebraba la vida terrenal y las capacidades del hombre. Se buscaba la belleza, la armonía y el desarrollo integral de la persona. Se valoraba el conocimiento, el arte, la literatura y la cultura clásica. 5. Individualismo vs colectivismo. Filosofía medieval. La sociedad medieval era fuertemente jerarquizada y la vida individual se subordinaba a la voluntad de la Iglesia y el poder feudal. Filosofía renacentista. Se empezó a valorar la individualidad y la libertad personal. El hombre se veía como un agente libre, capaz de tomar sus propias decisiones y perseguir sus propios objetivos. En resumen, la filosofía renacentista se caracterizó por un cambio de enfoque del teocentrismo al antropocentrismo, de la fe a la razón, de la tradición a la observación, del mundo divino al mundo natural, del ascetismo al humanismo, y del colectivismo al individualismo. Esta transformación sentó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna, el humanismo y la ilustración. ¿Puedes dar ejemplos concretos de cómo se manifestó el antropocentrismo en el arte y la literatura del Renacimiento? El antropocentrismo del Renacimiento se manifestó de manera poderosa en el arte y la literatura de la época, reflejando la nueva valoración del ser humano y su lugar central en el universo. Aquí te presento ejemplos concretos. En el arte, representaciones anatómicas. Leonardo da Vinci, considerado un genio del Renacimiento, realizó estudios anatómicos exhaustivos, diseccionando cuerpos para comprender la estructura humana. Esta fascinación por la anatomía se refleja en sus obras, como El hombre de Vitruvio, donde se representa al hombre como la medida de todas las cosas, y en la Mona Lisa, donde se observa una atención meticulosa a los detalles del rostro y la expresión humana. Retratos. El retrato se convirtió en un género popular en el Renacimiento. Los artistas buscaban capturar la individualidad y la personalidad de sus retratados, mostrando su belleza, inteligencia y dignidad. Se destacan los retratos de personajes como el hombre del guante de Durer, que representa al individuo como un ser complejo y reflexivo, o la dama con Hermine de Leonardo da Vinci, donde se observa la elegancia y el refinamiento de la mujer renacentista. Esculturas. Las esculturas del Renacimiento se alejaron de la rigidez y el simbolismo de la Edad Media. Se buscaba la belleza idealizada del cuerpo humano, como se aprecia en el David de Miguel Ángel, una obra que celebra la perfección física y el espíritu humano. Perspectiva. La técnica de la perspectiva lineal, desarrollada en el Renacimiento, permitió a los artistas crear una ilusión de profundidad y realismo en sus obras. Se buscaba representar el mundo tal como lo percibía el ojo humano, colocando al espectador como el centro de la escena. Un ejemplo claro es la Última Cena de Leonardo da Vinci, donde la perspectiva crea una sensación de espacio e involucra al espectador en la escena. En la literatura, humanismo. Escritores como Erasmo de Róterdam y Thomas More escribieron obras que exaltaban el valor del hombre y su capacidad para la virtud. En Elogio de la locura, Erasmo satirizaba la hipocresía y la corrupción de la sociedad, defendiendo la sabiduría y la honestidad. More, en Utopía, describía una sociedad ideal basada en la razón y la justicia social, donde el hombre podía alcanzar su pleno potencial. Individualismo. En la literatura renacentista se observa una mayor atención a la individualidad y la interioridad del personaje. Obras como Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Romeo y Julieta de William Shakespeare, y El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, exploran la complejidad del ser humano, sus emociones, conflictos y deseos. Interés por la antigüedad clásica. Autores como Petrarca y Boccaccio se inspiraron en los clásicos griegos y romanos. Se buscaban modelos de vida virtuosa y de belleza estética, y se tradujeron y estudiaron obras de autores como Homero, Virgilio y Cicerón. En resumen, el arte y la literatura del Renacimiento reflejaron un cambio profundo en la percepción del hombre. Se dejó de lado la visión teocéntrica para centrarse en el individuo, su belleza, inteligencia, capacidad para el conocimiento y su papel crucial en el mundo. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.